revoluciones. Así se vivía en las calles del Salvador. Pero llegó alguien que cambió por completo las reglas del juego. Y por primera vez en décadas, tanto la clase política dominante como las pandillas se vieron acorraladas. ¡Ahí hay presa! ¡Ahí hay presa! ¡Ahí hay presa! Yo soy 18 revolucionario. ¡Métanse a las casas! ¡Métanse a las casas! Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Acompáñame a esta fascinante y compleja historia de El Salvador. Exploraremos cómo surgieron las peligrosas bandas, la ascensión de Bukele y las controversias que rodean su gobierno, para que así podamos entender cómo este pequeño país centroamericano ha llegado a ser lo que es hoy. Antes de la llegada de los colonizadores en el siglo XVI, El Salvador estaba habitado por diversos pueblos indígenas como los pipiles, lancas, cincas y mayas. Luego de ser una colonia del virreinato español, El Salvador experimentó cambios significativos. Formó parte del primer imperio mexicano, luego de las Provincias Unidas Centroamericanas, de las que se separó en 1841. Durante el siglo XIX, los partidos políticos claves fueron el liberal y el conservador, sentando las bases para la vida política de la nación. En los años de 1931 al 1979, El Salvador vivió una época oscura conocida como la dictadura militar. La Fuerza Armada controló el gobierno a través de procesos electorales fraudulentos y golpes de Estado. La década de los 80 trajo consigo la devastadora guerra civil, con la participación activa de Estados Unidos, que se había involucrado para frenar movimientos insurgentes con inclinaciones comunistas. La violencia estatal y la represión de los gobiernos militares durante la guerra civil provocó más de 750,000 desplazados internos, miles de desaparecidos y una migración de 1 millón de salvadoreños, principalmente hacia los Estados Unidos. Solo en la ciudad de Los Ángeles se instalaron más de 300,000 salvadoreños. Cabe señalar que Los Ángeles era reconocida como la capital de las pandillas. En ese contexto, miles de niños, adolescentes y jóvenes salvadoreños se abocaron a las pandillas angelinas en búsqueda de identidad y como mecanismo de protección del acoso y violencia de las pandillas juveniles. Paralelamente al proceso de consolidación de las bandas Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13 en Los Ángeles, coincidiendo con la transición democrática en El Salvador, Estados Unidos inició las políticas de deportación masivas de migrantes salvadoreños. Esto generó un flujo de jóvenes retornados socializados en dinámicas de violencia pandillera. Los jóvenes pandilleros deportados se organizaron y levantaron la MS-13 y B-18 en los barrios pobres y marginados, atrayendo y despertando la admiración de miles de niños y adolescentes que habían sufrido la dureza del conflicto. Las pandillas crecieron y se expandieron en todo el país, cohabitaron con las bandas del crimen organizado y descubrieron un país con un débil sistema judicial que cedía ante la impunidad. En muy poco tiempo, El Salvador se convirtió en el país con la mayor tasa de homicidio en toda Latinoamérica, con 55 de cada 100,000 habitantes, siendo las maras y otras pandillas responsables de la mayoría de estos crímenes.
Mientras El Salvador pasaba por sus momentos más críticos, muy a la sombra, Nayib Bukele, un joven político que entró en escena internacionalmente en 2019 al ganar las elecciones presidenciales. La prensa extranjera destacó su papel como un outsider político y un joven millennial que desafió el bipartidismo establecido desde la Guerra Civil de 1992. Cuando se sumergió en su primera carrera por la presidencia, lo hizo muy consciente del panorama de desencanto generalizado. Apenas unos meses antes, el Latinobarómetro de 2018 había pintado un crudo relato. Solo el 28% de la población consideraba importante la democracia y más del 50% afirmaba que le daba igual vivir en democracia o en dictadura. Quizás estos datos nos puedan permitir entender el contexto actual de El Salvador y las cartas que ha estado jugando Bukele desde entonces. En su campaña de 2019, Bukele capitalizó el desencanto generalizado, presentándose como un líder progresista y eficiente, capaz de abordar los problemas como un CEO. Ganó las elecciones con un 53%, aunque El Salvador aún seguía ocupando los primeros lugares en las tasas de criminalidad. Al principio del gobierno de Bukele hubo una disminución muy notable en los índices de violencia. Por tal motivo, se especulaba que el nuevo presidente usaba sus contactos para realizar tratos con las bandas. Tras estas críticas, Bukele, con su estilo disruptivo, buscó el control total del gobierno para combatir las pandillas que plagaban el país. Sin embargo, su entrada al Congreso en 2020 con las Fuerzas Armadas generó controversias a nivel nacional e internacional. A pesar de las críticas mundiales, el pueblo salvadoreño respaldó a Bukele, como se evidenció en las elecciones legislativas del 2021. Obtuvo una arrolladora victoria, asegurando una cómoda mayoría en la Asamblea Legislativa. Con el control legislativo en sus manos, Bukele lanzó una ofensiva para controlar el poder judicial, cambiando a 10 de los 15 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Las pandillas, al percatarse de las acciones de Bukele, respondieron con el único lenguaje que conocen, la violencia, perpetrando ataques coordinados contra la población civil, dejando una estela de muertes a su paso. En tan solo el fin de semana del 26 y 27 de marzo del 2022, se produjeron 87 homicidios. En ese mismo mes se aprobó el régimen de excepción, unas medidas que permiten suspender las libertades de movimiento, expresión, asociación e inviolabilidad de las comunicaciones. También permite a la Asamblea Legislativa suspender algunos elementos del derecho a la defensa y de la privación de libertad. Gracias a estas medidas, para febrero del 2024, las autoridades capturaron a más de 75,000 presuntos pandilleros, transformando el país de ser el más peligroso a tener una de las tasas de criminalidad más bajas en toda la región. Para 2023, Bukele presentó el megaproyecto que prometía poner en control definitivo a los pandilleros, el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, con capacidad para 12,000 prisioneros. Considerado por muchos como un símbolo de represión, el CECOT refleja la mano dura del gobierno de Bukele. A pesar de las mejoras de la seguridad en El Salvador, las críticas no cesan. Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de los derechos humanos y cuestiona la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de los salvadoreños. Hoy día, la realidad para la mayoría de salvadoreños es notable. Afirman vivir más tranquilos, sin extorsiones y pueden circular por zonas antes controladas por maras o pandillas. 8 de cada 10 creen que El Salvador es más seguro y no perciben un clima de miedo. Sin embargo, los organismos de derechos humanos continúan denunciando detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Las acciones de Bukele generan alarma entre quienes defienden la democracia, especialmente tras la modificación de la Constitución para su repostulación.
A pesar de las supuestas violaciones constitucionales, Bukele se repostuló y ganó, con un abrumador 84,6% de apoyo. Esto refleja la percepción de seguridad y bienestar entre la población, aunque se cuestione la pérdida de democracia e institucionalidad. El Salvador ha experimentado una transformación notable bajo el liderazgo de Bukele, ofreciendo una sensación de seguridad que muchos valoran. Sin embargo, el costo de esta paz plantea interrogantes sobre los métodos utilizados y sus posibles repercusiones a largo plazo. ¿Será sostenible esta nueva realidad o enfrentaremos desafíos aún no anticipados? La historia de El Salvador continúa y solo el tiempo revelará su evolución.